A primeros de diciembre de 2013 se hacían públicos los resultados del estudio PISA, una prueba educativa de referencia internacional. Muy valorada por los expertos, es también la más popular y mediática de las encuestas. Evalúa cada 3 años las competencias básicas de más de 500.000 estudiantes de 15 años de 65 países. El estudio PISA, insisten los expertos, evalúa competencias muy básicas y generales en lectura, matemáticas y ciencias. No pretende medir conocimientos concretos de unas materias determinadas. Su objetivo es saber si los estudiantes son capaces de utilizar lo que han estudiado en situaciones similares a las que se tendrán que enfrentar probablemente en su vida diaria. En Sin Distancias nos detenemos hoy en algunos de los datos más significativos que aporta el último estudio PISA, que para empezar nos depara pocas sorpresas. Pero eso, ¿cómo debemos interpretarlo? Como ya hemos hecho en otras ocasiones, recurrimos a María José Navas Ara, profesora titular en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED, para que nos ayude a interpretar los resultados del último estudio PISA que conocíamos hace aproximadamente un mes. Resultados que, como todos sabemos, dan mucho que hablar en medios de comunicación, comunidad educativa, medios políticos y, por supuesto, también en la calle. Las conclusiones que se obtienen del informe PISA serán, seguro, referencia constante en los próximos 3 años, hasta que salga una nueva edición de PISA en todo lo relativo a educación. María José Navas, muchas gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros. La profesora Navas es una especialista en psicometría y en utilización de instrumentos que miden variables psicológicas y educativas. Test, cuestionarios, exámenes, y además es de agradecer el interés que tiene por compartir sus conocimientos sobre este tema y por hacer divulgación sobre el uso adecuado de estas herramientas. Aunque el estudio PISA sea muy popular, María José, y muy conocido, antes de entrar en los resultados convendría recordar qué es y qué evalúa. Bien, el estudio PISA evalúa cada 3 años las competencias básicas de los alumnos de 15 años, de los alumnos que están a punto de finalizar la escolarización obligatoria en 3 áreas, que son lectura, matemáticas y ciencias. En cada edición del estudio se evalúa a fondo un área y se ofrece una pequeña actualización, un refresco de las otras 2. La competencia evaluada a fondo en esta última edición del estudio, que es la 5ª, es la competencia matemática. En este estudio han participado más de 500.000 de estudiantes que pertenecen a 65 países, los 34 países miembros de la OCDE y el resto son países y economías asociados. Y estos estudiantes representan a unos 28 millones de estudiantes, que supone más o menos el 90% de la economía mundial. En España, la muestra de estudiantes que ha participado es de más de 25.000. O sea, que se puede decir que es una muestra representativa. Sí, en efecto, es una muestra claramente representativa y además, en el caso de España, todas las comunidades en esta ocasión han participado, han ampliado la muestra con el fin de poder obtener datos representativos a nivel de comunidad, todas excepto 3. Es decir, disponemos de datos para todas las comunidades excepto para la Comunidad Valenciana, para Castilla-La Mancha y para Canarias. ¿La participación es voluntaria? La participación es voluntaria, o sea, el hecho de contribuir con más estudiantes para el estudio es decisión de la Consejería de Educación de cada una de las comunidades, pero participan estudiantes de todas las comunidades españolas, solo que no todas con el número suficiente para poder tener datos representativos a nivel de comunidad. Bueno, pues vayamos a los resultados generales que se han obtenido en esta última edición. Bien, en esta quinta edición del estudio PISA ha habido pocas sorpresas. Los países y economías asiáticas son los que copan las primeras posiciones del ranking en las 3 áreas. Especialmente remarcable es la actuación de Shanghái, que está en cabeza de la clasificación en las 3 competencias, con una diferencia respecto al segundo mejor clasificado de lo que sería el equivalente a un año de escolarización, y con una media especialmente alta en matemáticas. De hecho, la distancia en matemáticas entre los estudiantes de Shanghái y los estudiantes de los países de la OCDE es el equivalente a 3 años de escolarización, que sería en torno a 120 puntos. En ciencias, las 3 primeras posiciones las ocupan países o economías asiáticas. En lectura,
Estos países ocupan las 5 primeras posiciones y en matemáticas son los 7 primeros clasificados. Finlandia sería el siguiente país en el ranking en lectura y en ciencias, y en matemáticas el puesto octavo, inmediatamente después de todos estos países y economías asiáticas, sería para Liechtenstein. Entonces, Finlandia ha empeorado algo con respecto a la edición anterior. Finlandia, digamos que ha retrocedido alguna posición en matemáticas, pero sigue muy bien posicionado tanto en lectura como en ciencias, porque ya en la edición anterior Shanghái volvía a ser la primera economía en el primer puesto en las 3 áreas. Uh-huh. ¿Y España? ¿Qué pasa con España? ¿Siempre estamos en el mismo punto? Bueno, pues con España podríamos decir que también ha habido pocas sorpresas, ¿no? Seguimos estando por debajo de la media de los países de la OCDE, aunque las diferencias son pequeñas. Tenemos 10 puntos menos en matemáticas que la media de la OCDE, 8 puntos menos en lectura y apenas 5 puntos en ciencias, en una escala con un rango de variación de unos 200 puntos. La competencia matemática de nuestros estudiantes es similar a la de estudiantes de grandes superpotencias como Estados Unidos y la URSS y Rusia, y de otras repúblicas exsoviéticas como Letonia y Lituania, y similar también a otros países europeos como Noruega, Eslovaquia, Hungría, y corre pareja también a la capacidad matemática de los estudiantes de nuestros vecinos en Portugal y en Italia. Bueno, y esos 10 puntos de diferencia en matemáticas es realmente significativo. Bien, esa diferencia es estadísticamente significativa respecto a lo que es la media de los países de la OCDE, pero realmente es una diferencia muy pequeña. Como comentaba antes, realmente tenemos que interpretar ese valor en la escala en la que estamos trabajando, y la diferencia que existe entre el país mejor clasificado, que es Shanghái, y el país que obtiene la media más baja es de más de 200 puntos. Entonces tenemos que ver qué representa 10 en una escala que varía en 200 puntos. Entonces la diferencia puede ser estadísticamente significativa, pero realmente es baja, es una diferencia pequeña. Perdona que insista, María José, pero el país, el día 4 de diciembre, titulaba 3 columnas: la educación española se estanca lejos de la media de la OCDE. No es para tanto, no es así. No. Estamos por debajo de la OCDE, pero estamos razonablemente cerca de la media de la OCDE. Donde estamos exactamente igual que la OCDE es en el porcentaje de estudiantes que no alcanzan ese nivel de competencia que se considera imprescindible para poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Tanto en España como en la OCDE, 1 de cada 4 estudiantes no llegan o no alcanzan ese nivel mínimo requerido para el posterior progreso educativo y la posterior inserción en la sociedad. Pero donde sí hay diferencias importantes entre España y en la OCDE es justo en el otro extremo de la distribución, en la zona de la excelencia, que es además la zona que resulta crítica para potenciar el progreso de un país y mejorar su desarrollo económico y social. Uh-huh. En esa zona nosotros tenemos solo un 8% de estudiantes españoles tienen una excelente capacidad matemática, mientras que en la OCDE es un 13% y en Shanghái hay un 55%. Y un 40% en el segundo mejor clasificado, que es Singapur. Es decir, en esta zona, que es una zona crítica, sí que hay diferencias importantes. No las hay en la zona baja de la distribución. Hay diferencias, pero son diferencias pequeñas respecto a la media, pero sí en la zona de excelencia sí que hay diferencias. Uh-huh. ¿Y qué pasa si en lugar de compararnos con los demás, nos comparamos con nosotros mismos? Bueno, pues aquí sigue habiendo también pocas sorpresas. La competencia matemática de nuestros estudiantes es prácticamente la misma que la de hace 10 años, en 2003, cuando PISA evaluó por primera vez a fondo esta área. Exactamente lo mismo que sucedió con la competencia lectora, que no mostró tampoco ningún tipo de evolución durante la primera década evaluada, tal como se puso de manifiesto con los resultados de la edición anterior de PISA. Y para conocer la evolución de la competencia científica a lo largo de una década vamos a tener que esperar a la próxima edición del estudio en el año 2015. Pero entonces esto sí que es preocupante, ¿no? Que en 10 años no hayamos sido capaces de mejorar. Efectivamente. Estamos donde estábamos. Estancados. Estamos, sí, en el mismo punto. De hecho, en competencia matemática, la diferencia entre la media del 2003 y la media del 2012 es 1 punto, nada más. ¿En esto también somos diferentes o no? Pues no, España en esto no es la excepción en modo alguno. Hay
otros 25 países como nosotros. Es decir, hay 25 países donde no se ha producido ningún cambio significativo en la competencia matemática durante esta década. Hay 25 países que sí han mejorado su capacidad matemática y hay 14 países para los que tenemos datos del 2003 y del 2012 en los que no solo no se ha mejorado, sino que se ha empeorado. Ha habido un retroceso. María José Navas, hablemos de otro asunto muy comentado de esta última edición de PISA, que es las diferencias entre comunidades autónomas. Pues en efecto, hay diferencias notables en los resultados obtenidos por los estudiantes de distintas comunidades autónomas. Como decía antes, de las 17 comunidades autónomas, 14 han participado con una muestra suficiente como para poder tener datos representativos a nivel de comunidad. Pues bien, únicamente hay 4 comunidades que muestran unos resultados que están significativamente por debajo del promedio de la OCDE, pero hay 7 comunidades que tienen resultados que están por encima del promedio de la OCDE, y en particular Navarra está a un solo punto de Finlandia en competencia matemática. Uh-huh. En términos cuantitativos, la diferencia entre las comunidades que tienen el nivel más alto y el nivel más bajo de competencia matemática es de 55 puntos, que sería el equivalente a 1 año y medio de escolarización. Que también es significativo, 1 año y medio es mucho. Claramente. No estamos hablando de 10 puntos, como hablábamos cuando veíamos la diferencia entre España y la OCDE, sino que estamos hablando de 5 veces esa diferencia, son 55 puntos. Bueno, ¿existe varita mágica para el éxito educativo, María José? Pues no, desgraciadamente las varitas mágicas parecen existir solo en los cuentos de hadas, y además las recetas que funcionan en un país no necesariamente tienen que funcionar de la misma manera en otros países, pues porque hay importantes diferencias culturales, históricas, políticas, contextuales, que hacen que no todo sea directamente trasladable. Ahora bien, PISA sí que nos ofrece algunas pistas, nos da algunas pautas para mejorar el rendimiento de los sistemas educativos. Lo que parece claro es que los factores económicos y la inversión educativa no son suficientes, es decir, son importantes y cuentan, pero solamente hasta cierto punto. Una vez cubierto un mínimo, parece ser más importante dónde se invierte y cómo se invierte que cuánto se invierte en educación. Uh-huh. Los factores socioeconómicos, sin embargo, tienen una mayor capacidad explicativa que los factores económicos, pero tampoco tienen por qué determinar completamente los resultados educativos. De hecho, hay países como España que cuentan con un sistema educativo muy inclusivo y eficaz a la hora de difundir la educación a todas las capas sociales. Pero sí podemos hablar de variables clave en el rendimiento escolar de los alumnos, en el rendimiento educativo. Sí, desde luego. Es un lugar común decir que ningún sistema educativo puede ser mejor que sus profesores, pero es que es así. Y PISA revela claramente que los sistemas educativos de los países con los mejores resultados prestan especial atención a la formación y promoción de sus profesores. Tienen profesores motivados que colaboran entre sí para desarrollar buenas prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionan autonomía tanto a los profesores como a los centros para conseguir los resultados de aprendizaje previstos, que además suelen estar previa y claramente definidos. La autonomía en la gestión de los centros a la hora de definir sus programas de estudios y sus políticas de evaluación es también un factor importante, pero siempre y cuando existan mecanismos eficaces de evaluación que nos permitan comprobar si se han logrado los objetivos de aprendizaje previstos y que todos los estudiantes son evaluados con arreglo a las mismas pautas y a los mismos criterios. También es importante la implicación de las familias en la educación de los hijos. Los hijos de padres con unas expectativas más altas acerca de su futuro educativo y profesional suelen ser más perseverantes, suelen tener una mayor motivación intrínseca para aprender matemáticas y confían más en su capacidad para resolver problemas, y esto influye claramente en el nivel de competencia que finalmente logran. Entonces, para mejorar la competencia de nuestros estudiantes, tendríamos que mirar hacia los países asiáticos para aprender de ellos. Bueno, una de las características más positivas de PISA es que realmente nos ofrece un espejo en el que podemos mirarnos, solo que, claro, tenemos que ver
quiénes somos y cuál es la imagen que vemos en el espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que son compartidas y cosas que son claramente diferentes, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que si miramos a los países y economías asiáticas, se trata de unos países en los que hay una cultura muy arraigada y con una fuerte tradición del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Dedican muchas horas del día al trabajo escolar, tanto dentro como fuera del aula. En general son alumnos muy motivados y la figura del profesor goza de una gran autoridad y prestigio, no solo entre los estudiantes, sino en la sociedad en general. Los docentes tienden a colaborar entre sí para promover buenas prácticas que faciliten el aprendizaje de los alumnos, y los padres se implican también de forma muy activa en la educación de sus hijos, con unos niveles de autoexigencia verdaderamente elevados y seguramente en nuestra cultura muy llamativos, ¿no? Y es que la educación en este tipo de países se ve como la forma verdaderamente de poder progresar, de poder prosperar tanto en el ámbito económico como social, y a ello dedican sin desmayo todo su esfuerzo. En realidad, la receta es un poco la de siempre, ¿no? Esfuerzo, dedicación, un buen nivel de motivación para trabajar tanto por parte de los estudiantes como de los profesores, y todos los colectivos remando en la misma dirección, pues para conseguir unos resultados educativos que son altamente valorados por la sociedad en su conjunto. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no me gustaría finalizar sin hacer alguna referencia al estudio que se hizo hace poco y que también supimos los resultados, al estudio PIAAC, que era precisamente de competencias, pero de adultos. Y en ese estudio, pues era llamativo también que estábamos a la cola en competencia matemática y estábamos en el penúltimo lugar en competencia lectora. ¿De dónde viene esta fiebre de estudios internacionales, María José? Por un lado, vivimos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, con menos fronteras, tanto en el ámbito educativo, basta con recordar, por ejemplo, el enorme reto que supuso la incorporación al espacio europeo de educación superior, pero también en un mundo en el que cada vez hay menos fronteras en el ámbito económico y laboral, donde ya no se compite por un puesto de trabajo en tu propio país, sino que se compite también por un puesto de trabajo en los países que todavía son capaces de generar empleo o que siguen interesados en captar talento. La crisis ha traído a primer plano la necesidad de ser más productivos y la necesidad de adaptarnos a las circunstancias actuales que exigen, por ejemplo, en nuestro país un cambio de sistema productivo que a su vez supone la creación de puestos de trabajo que pueden requerir nuevas habilidades o nuevas competencias por parte de los trabajadores. Esto por un lado. Por otro lado, hay una presión creciente a rendir cuentas de lo invertido en educación, con una larga tradición en Estados Unidos y todavía bastante tibia en España, donde aún no contamos con un sistema de evaluación permanente del sistema educativo y donde las propuestas realizadas a este respecto por la nueva ley educativa, la controvertida LOMCE, han sido muy contestadas desde prácticamente todos los sectores de la sociedad. Entonces, en este contexto, yo diría que las encuestas internacionales proporcionan una oportunidad única de conocer y comparar el capital humano de los países participantes, al proporcionar indicadores del capital en educación de cada sociedad y ser, por tanto, una herramienta potencialmente útil para el diseño de políticas educativas que conduzcan a la calidad. Bueno, lo que está claro es que España entonces necesita mejorar y que no progresa adecuadamente. Efectivamente, eso es así. Pues muchísimas gracias, María José Navas, especialista en psicometría, profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED. Muchísimas gracias por habernos dado algunas claves para poder interpretar con más conocimiento de causa todo lo que se vaya comentando, que será mucho, acerca del famoso estudio PISA y de la educación en nuestro país. Gracias a vosotros.